El tema que vamos a tratar hoy titula La carga de la culpa falsa. ¿Cómo se llama? La carga de la culpa falsa. La carga de la culpa falsa. Gálatas capítulo 1, versículo 10, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Sí? Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice la palabra del Señor. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Versículo 10. La carga de la culpa falsa. Vamos a tocar este tema, ¿por qué? Porque en la vida cristiana hay muchos tropiezos y muchas doctrinas que se han filtrado desde el púlpito y se han enseñado desde el púlpito, pero no son cosas de Dios, sino que son cosas de hombres. ¿Sí? No son cosas de Dios, sino que son cosas de hombres. Si X pastor dijo, a partir de mañana no más esto, la gente ciegamente lo hizo porque cree que Dios habla a través de su pastor. Y por eso es muy importante que X ministro o X pastor que está anunciando, que está predicando, que está usando el púlpito para enseñar, para guiar a su rebaño, lo haga siempre a partir y de acuerdo a la sana doctrina y a partir y de acuerdo a través de la palabra que está descrita en la Biblia. En cierta ocasión yo escuchaba unos anuncios de X iglesia que decía: la iglesia que predica lo que enseña la Biblia. Pero yo me pregunto, entonces los demás que predicamos, ¿de dónde sacamos la palabra? ¿De Condorito, del país? ¿De dónde sacamos las escrituras? ¿Qué acabamos de leer? La Biblia, ¿cierto? Y la Biblia habla claramente que nosotros, para poder evitar cualquier culpa falsa, yo tengo que estar 100% conectado con Dios. Una cosa es ser siervo de Dios y otra cosa es ser siervo de los hombres. Una cosa es ser guiado por Dios y otra cosa es ser guiado por lo que dice la gente, opina la gente, cree la gente. La culpa es una respuesta emocional a las transgresiones. Debemos sentir la reprensión del Señor cuando desobedecemos sus mandamientos. Ese es el orden. Cuando yo transgredo un principio, un mandamiento, es el Espíritu Santo quien debe redarguirme. El temor de Dios es el que debe fluir en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? No lo que dijo la hermanita Pancracia, el hermanito Pepe, nada de esas cosas, sino que Dios me ha enseñado a través de su sana palabra, de su sabia palabra, es lo que se debe convertir en mi lineamiento para determinar qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto según los preceptos de Dios. Lastimosamente, a veces nosotros caemos en ese error y lo que dijo tal hermano lo tomamos como la última palabra. Hay gente que ha caído en graves errores doctrinales porque no tiene en claro qué opina Dios referente a ciertos comportamientos humanos, ciertas directrices humanas, ciertas decisiones humanas. Y por eso nosotros necesitamos, uno, escudriñar las Escrituras, y dos, tener una relación con el Padre eterno, el Padre Dios. ¿Y cuáles son esas formas diferentes de culpa falsa? Uno es el legalismo. ¿Cuál? El legalismo. Ya vamos a aprender qué es legalismo. Dos, el perfeccionismo. Tres, el intentar complacer a la gente.
legalismo, algo que salió de un púlpito de X predicador muy rimbombante, muy conocido, muy famoso, muy usado, como dicen las personas. Uy, es un siervo, es una sierva usada. Dijo esto y se convirtió en doctrina. A eso le llamamos legalismo, que no está escrito en la Biblia, pero la gente cree que así es. Eso se llama legalismo. Tienen la Biblia, pero le añaden otras cosas a su comportamiento cristiano. Dicen que la gorra es del diablo, que los hombres no deben usar gorra. ¿Usted qué opina de eso? Dice que el cristiano, para jugar fútbol o practicar algún deporte, tiene que usar lo mismo que usa para congregarse. Usan unos gabanes grandísimos, las mujeres y los hombres camisas manga larga, y dicen que los que usan manga corta van a ir al infierno. Las mujeres que descubren sus brazos van a ir al infierno. Que los que se ponen zapatillas Nike van a ir al infierno. Que para acostarse a dormir tienen que buscar una batola larga con manga larga porque no pueden descubrir la desnudez. Es decir, la ropa tiene que ser hasta el cuello, tapada hasta el cuello. Y muchas de las personas están aprobando estos legalismos. ¿Qué es un legalismo? Es un fundamento no doctrinal. Es un fundamento no doctrinal, bíblicamente, que se añade a la doctrina cristiana. ¿Y la Biblia qué dice referente a lo que se añade a la Biblia? ¿Es algo correcto o es algo incorrecto? Es incorrecto. La Biblia dice que cualquiera que añada una tilde o una jota a las escrituras es anatema. Si vamos a las escrituras, miremos lo que dice allí la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 23. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Mire lo que enseñan muchas corrientes doctrinales: no manejes, ni gustes, ni toques. La Biblia nos dice, ¿qué nos dice? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y para yo saber qué es lo que me conviene o no, yo necesito dirección de Dios, pero no a los legalismos. Cuando nosotros nos dejamos llevar por los legalismos, caemos en un error doctrinal gravísimo que nos impide el fluir en la presencia de Dios. Cuando como cristianos aceptamos los legalismos, nosotros no podemos entender la voluntad de Dios, y basamos la voluntad de Dios en la voluntad de los hombres. Por eso, mis amados hermanos, les invito a que aun cuando el pastor esté predicando y abra las escrituras, también ábralas usted. Escudriñe la palabra en la casa, tenga fuentes correctas para enseñanza,
no esté escuchando cuanto predicador está en las redes sociales. No se base en popularidad, básese en sana doctrina. No se base en gritos, no se base en empujones o en liberación de endemoniados, porque la Biblia misma habla: pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Básese en la sana doctrina. Por eso, mis amados hermanos, yo llevo 22 años en la fe cristiana y yo no soy hincha de ningún predicador. Los predicadores que me gustan están contados en los dedos de mi mano y son muy selectos, porque eso es lo que necesita la iglesia en este tiempo. La iglesia necesita doctrina, sana doctrina, para sostenerse en la roca que es Cristo. Dice allí la palabra del Señor, mire, sigo leyendo: cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, sigo en el versículo 23 de Colosenses capítulo 2, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué significa esto? Que cualquier legalismo, cualquier cosa que el hombre invente para pretender agradar a Dios y a sus semejantes, no sirve para sostenerse en santidad. ¿Quién es el que nos puede sostener en santidad? Son dos cosas: la sana doctrina y el poder del Espíritu Santo, nada más. No bases tu fe en vestido, no bases tu fe en legalismo, no bases tu fe en lo que opina tal pastor, tal pastora, sino en lo que ordena Dios. Aleluya. Afírmate en la fe de Cristo, afírmate en la doctrina del Señor. En Mateo capítulo 23, versículo 4, dice la palabra del Señor también: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. ¿Qué significa esto? Muchas veces desde el púlpito se ha enseñado: hermano, haga esto, deje de hacer lo otro, pero muchas veces el ministro no tiene la autoridad para estar predicando eso. Por eso se llama predicación. ¿Sabe qué significa predicar? Que lo que estoy enseñando lo tengo que estar viviendo. Lo que estoy enseñando lo tengo que vivir. Y así le decía Jesús a los fariseos. Los fariseos eran tremendos legalistas. O sea que podemos decir que un legalista es una persona religiosa. Se basa en cosas en cosas exteriores. Oiga, el legalista o religioso se basa en cosas exteriores para poder manifestar una fe, ocultando lo que hay en realidad dentro del corazón. Es decir, muchas veces se está viviendo una vida aparente, una vida de apariencia. A eso nos lleva el legalismo. El legalismo nos lleva a la apariencia. El legalismo nos lleva a ese estilo de vida en donde no es el Espíritu Santo el que toma el control, sino el ego del hombre. Y la gente saca pecho: yo soy santo. Oh, mire, me vea como visto, vea. Oh, mire cómo hablo, Dios. Dios te bendiga, hermano. El Señor te dice: oh, yo soy santo. El legalismo basa la vida cristiana en cosas exteriores. Pero
el Espíritu Santo y la sana doctrina basa la vida cristiana en nuestro hombre interior en conexión con Dios. Recuerde que la Biblia dice claramente en Salmos 32, versículo 8: te haré entender el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. También dice la palabra del Señor, recordémoslo muy bien, en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, que dice el Señor: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? No en lo que dice el uno o el otro, sino la santidad en el temor de Dios, de lo que dice Dios. Pero lo que dice Dios en doctrina, no es lo que usted ha escuchado de los predicadores, porque muchos de los predicadores solamente hablan de lo que creen que oyeron de Dios y lo convierten en doctrina. Y eso es algo muy delicado, porque hay muchas iglesias, muchas congregaciones que están siendo llevadas por doctrinas de hombres, no doctrina divina. Dile a que está ahí a tu lado: ojo con lo que oyes. Presta mucha atención y pésalo con la palabra. Ahora, Dios se ordena. ¿Qué Dios se ordena? Que nosotros nos comportemos como hijos de ¿quién? De luz, en todo nuestro camino, en toda nuestra manera de vivir. Uno como pastor se puede desatar imponiendo legalismos en este lugar, pero de eso no se trata y eso no es correcto. Las ovejas, la iglesia en general, se merece que se le predique la verdad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Aleluya. Honre al Señor porque Él va a hacerlo. Eso es lo que nos hace libres, no tanto cuento, no tanta fábula. Yo me acuerdo un tiempo en donde a las jovencitas les hicieron quemar los Jordanos. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de ese peluche Jordano? A ver, levante la mano, porque es que yo no voy a estar de pronto hablando algo que no es de esta generación y por eso no se entiende. Mire, por acá están los Jordanos. Hubo un tiempo en donde estaban diciendo que los Jordanos se parecían a unos demonios que estaban en el infierno y los quemaron. Así que la empresa que creó a los Jordanos perdió con los cristianos. Y eso se hizo viral. El legalismo. El legalismo le interrumpió la carrera a muchos ministros del Señor. Hubo grandes siervos de Dios que resbalaron y cayeron, y el legalismo les interrumpió que se restauraran y se levantaran. Tremendo eso. Aún así estaban restaurados, levantados, fortalecidos por el Señor después de haber caído, y la gente les azotó la puerta en la cara. Si no fuera por Dios, esa gente no existiría, ni se congregaría. Eso hace el legalismo. Hay gente que usa mal los textos bíblicos. Si alguien llega y no volvió más a congregarse, lo miran por encima del encima del hombro. En vez de alegrarse: qué bien, bendecidos hermanos, estamos contentos de que está aquí. No falta el que dice: ¿sí ve? Yo le dije que volvería. Ese pecador hijo del diablo, ojalá que no lo pongan a servir en nada en la iglesia. El legalismo hace eso. El legalismo no cree en la obra restauradora de Dios. Aló. El legalismo y el religioso no cree en el poder restaurador de la mano del Espíritu Santo. El legalismo no perdona. El legalismo no sabe de perdón. El legalismo no sabe del amor. Por eso es implacable
Y eso provoca una falsa culpa. Si hay creyentes que han cometido un error y están basados en el legalismo, quiero decirles de parte de Dios que hoy el Señor rompe tus cadenas. Levántate. El Señor te ama. Y mientras hay vida, tienes esperanza. Hoy te digo de parte de lo que dice la Biblia, Dios te ama y nunca te dejará de amar. Solamente quítate ese pensamiento legalista. Deja de basarte en doctrinas de hombres y quítate el azote del juicio de los legalistas y fariseos y levántate, que el Espíritu Santo te espera para sanarte y restaurarte. Levántate hoy. No estés más entre las sombras. No estés metido más en este cuento del legalismo. El legalismo no te perdona, pero Dios sí te perdona. Dios sí puede ayudarte. Dios sí puede consolarte. Dios sí puede levantarte. Tú sí puedes ser un instrumento nuevamente poderoso en las manos del alfarero. Segundo, el perfeccionismo es una carga que ponemos sobre nosotros mismos. Si no actuamos de acuerdo con nuestros propios estándares, si no actuamos de acuerdo con nuestros propios estándares, nos sentimos fracasados y no podemos perdonarnos. Sin embargo, a los cristianos se nos ordena vivir para Cristo, no para nosotros y nuestras expectativas. Yo he notado que muchos creyentes les está gustando esta doctrina del positivismo cristiano. El tú sí puedes, tú sí puedes. Una cosa es uno decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una cosa es decir soy hijo de Dios y Dios me va a ayudar. Pero otra cosa es yo creo en mí. Yo creo en mi intelecto, yo creo en mis fuerzas. Yo creo que puedo, yo soy una persona esforzada. Y tomamos los textos bíblicos para apoyar ese perfeccionismo que es nocivo. Yo lo voy a alcanzar. Señor, ayer oré 15 minutos, hoy voy a orar 30 minutos. Hoy oré 30 minutos, mañana voy a orar 1 hora. Hoy oré 1 hora, mañana voy a orar 2 horas. Y es como una competencia espiritual. Pero ¿sabe qué? Esas personas que viven de experiencias de ese tipo de competencia espiritual son personas que tienen este problema. Y el día que no salen las cosas conforme sus expectativas personales, ese día ellos mismos se azotan. Y por mi culpa, por mi gran culpa. Se castigan, ayunan a la fuerza. Ayunan a las malas. Una cosa es uno ser guiado por Dios. Una cosa es uno estar en las manos de Dios, pero verdaderamente estar en las manos de Dios. ¿Qué es estar en las manos de Dios? Someterme a lo que Dios quiere hacer conmigo. El perfeccionismo somete a Dios a lo que yo quiero ser. Y eso es nocivo, sí. Porque hay personas que están siendo juzgadas por cosas que Dios no tiene por juicio. Si tú te quedaste, si un ejemplo, si terminaste tarde tus labores y no pudiste madrugar a hacer la oración porque te acostaste tan cansado y te levantaste tarde. Hay gente que, no oré al Señor, no madrugué.
La Biblia dice que mientras dure tu espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Fracasé, soy un fracasado, le fallé a Dios. ¿Y por qué no lo haces el mismo momento en que te levantaste? Hay gente que se latiga, se lacera a sí mismo, se azota. ¿Será que Dios quiere eso para nosotros? Él nunca esperaba que la relación con Él se convirtiera en una carga para nosotros. Cuando nuestra relación con Dios debe ser una relación de amor, de felicidad, de coinonía. Debe ser una charla en que disfrutamos, no una competencia a ver a cuál de todos los hijos Dios más escucha. Yo soy uno de los preferidos de mi Señor. Yo soy uno de los que más escucha al Señor. Eso no existe, amado. Por eso el perfeccionismo no sirve. Y si alguno, óigalo bien, usó sus propios estándares para evaluar su vida cristiana, está mal. Porque muchos creyentes, muchas personas, muchos seres humanos no se sienten a gusto, ni cómo hablan, ni cómo son, se miran al espejo y se están quejando. Entonces no es posible que el perfeccionismo se convierta en nuestro estándar para saber qué es algo malo o qué es algo bueno. Porque siempre voy a creer que Dios me va a dejar de amar cuando estoy en las bajas, menos que cuando estoy en las altas. Y nosotros hemos tenido como seres humanos días muy duros, muy difíciles. Y en esos días a veces no hemos ni querido orar, solamente nuestras lágrimas han estado delante del Dios vivo. Solamente nuestros quejidos y nuestras rodillas delante de Él, nuestra frente en tierra en Él. A veces no nos han salido las palabras. La falsa culpa ha llevado a que el hombre crea que el perfeccionismo es lo que aprueba a Dios. Deja que Dios te ponga las metas. Aló. Deja que Dios te ponga las metas. Usted haga lo posible y deje que Dios haga lo imposible. Porque el perfeccionismo lo va a llevar a la desgracia. Porque nunca vas a estar a gusto con lo que alcanzas. Y el perfeccionismo opaca las bendiciones de Dios. El perfeccionismo nos quita la posibilidad de que nosotros nos admiremos de lo que Dios hace cada día. Y entonces ya no va a brillar Dios, sino que voy a brillar yo. Mi ego, el non plus ultra, el uf, la uf, la sierva, el siervo. Ya no va a brillar Dios, sino que brillaremos nosotros. La Biblia dice claramente, si alguno quiere perfeccionar, ¿cuántos quieren perfeccionarse según Dios? Se acabó el amén. ¿Estaba pasando esto en su vida? Este año voy a orar más de lo que oré el año pasado. Y la gente no se da cuenta que Dios obra por diseños. ¿Dios obra por qué? El diseño suyo no es el mismo de los demás. No pretenda ser igual a la predicadora tal o al predicador tal. No, su diseño divino es diferente.
La manera en que Dios lo va a usar es diferente. Hasta donde Dios lo va a llevar es diferente a como llevó a X siervo o sierva, o a Y siervo y sierva. Tu apellido es diferente. Tu carácter es diferente. Tu manera de percibir las cosas espirituales son muy diferentes. Tu manera de conectarte con Dios son muy diferentes a las de los demás. Así que este año más bien dile al Señor: Señor, tu diseño para mi vida es el mejor. Deja de azotarte, deja de golpearte tú misma, tú mismo. Cuando doy este mensaje no es para que nos fresquemos, nos relajemos, no. Simplemente que busquemos el diseño de Dios y dejemos atrás las falsas culpas basadas en el legalismo, perfeccionismo. Ya vamos para la última. 2 Corintios 7:1. Los que queremos ser perfeccionados en Dios. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados por Dios? ¿Cuántos se quieren perfeccionar a sí mismos? Eso no sirve. Porque hay gente que ha dicho en su propia fuerza: yo lo puedo dejar, y lo dejará 2 meses, 3 meses, y lo vuelve nuevamente a tomar. Pero cuando nos dejamos perfeccionar por Dios, nunca más volveremos a tocar el pecado, nunca más volveremos a tocar los vicios, nunca más volveremos a morder el polvo. Si Dios es el que nos perfecciona, si estamos en las manos de Dios, aleluya. ¿Cuántos levantan un aplauso al Rey de Reyes? Perfecciónate en el Señor, déjate perfeccionar por Dios. En 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué acabo de decir? Perfeccionando la santidad en el temor de lo que dice el pastor, de lo que dice el cura, de lo que dice mi mamá, lo que dice el líder, lo que dice mi abuela, lo que dice mi abuelo, mi papá. ¿Qué dice allí? Perfeccionando el temor en el temor de ¿quién? ¿Sabe qué significa eso? En lo que Dios ordena, en lo que Dios establece, en lo que Dios dice, en lo que enseñan las Escrituras, en lo que establece el Espíritu Santo. En eso sí vale la dicha ser perfeccionados. Aló. Así es, amados hermanos. Y último, esto es algo muy común: el intentar complacer a la gente. El intentar complacer a la gente. Acuérdese lo que decía ahora en el primer texto bíblico, en Gálatas 1:10, ¿qué dice? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice el apóstol Pablo. O sea que para él y para todos nosotros debe ser importante agradar primeramente ¿a quién? ¿Agradar primeramente a quién? A Dios. Evite caer bien en medio de la gente cuando lo incitan al pecado, cuando le dicen: tómate esto, mira, hace esto. En su mente siempre tenga en cuenta qué opina Dios, qué haría Dios, qué diría Dios, qué pensaría Dios, qué decisión tomaría Dios. Es otra fuente de culpa falsa el complacer a la gente. Esta podría desarrollarse en el hogar, en el sitio de trabajo, en la escuela, en la iglesia o en cualquier lugar donde otros nos impongan exigencias. Perdemos identidad, ¿sabe? Perdemos propósito y diseño divino cuando
nos dejamos como caer en esa situación de volvernos todos uniformes. Y caemos en ese error, ¿sabe por qué? Porque la Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. La Biblia habla de los diversos dones del Espíritu Santo. La Biblia habla del cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo no todos son manos, dedos, ojos, no todos son pectorales, brazos, piernas, boca, nariz. Aló, ¿cuántos me están entendiendo? Yo como pastor debo trabajar diligentemente en observar cuál es su diseño y de esta manera así ubicarlo en el servicio. Yo tengo que como pastor observar las ovejas, su comportamiento, su manera de asumir las cosas y de acuerdo a eso también tratarlos, enseñarles y guiarles. Pero yo no puedo pretenderlos, llevarlos a que sean igual que yo, porque eso no está bien. No puedo pretender que ustedes oren igual que a mí. ¿Por qué? Porque usted, el día que no ore como el pastor, si eso se convierte en doctrina, ¿qué creen que va a pasar? Usted va a empezar a vivir para el pastor. Usted va a empezar a vivir para el líder. Usted va a empezar a vivir para lo que dice la gente, lo que dice la empresa. Un ejemplo, los cristianos. El jefe dice, tenemos que postrarnos delante de un ídolo todas las mañanas. Entonces, por quedar bien con el jefe, dejamos a Dios y nos postramos delante del ídolo que ofrece el jefe. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? O Misael, Zacarías, ¿sí? Ellos se llamaban era de otra manera, sino que cuando estuvieron allá les cambiaron los nombres. Edificaron una estatua en nombre de Nabucodonosor y les ordenaron que se postraran delante de ella. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se postraron? No, estuvieron firmes, porque ellos sabían delante de quién debían adorar. Y por eso los metieron ¿a dónde? Al horno. ¿Pero qué pasó en el horno? ¿Se quemaron? No se quemaron. No pretenda agradar a la gente, no pretenda quedar bien con la gente y por eso quedar mal con Dios. Recuerde que la Biblia dice claramente que cualquiera que se constituya amigo del mundo es enemigo de Dios. Y ninguno puede servir a dos señores, porque o amará al uno o aborrecerá al otro. Cuando nosotros tenemos una falsa culpa por causa de eso, ahora voy a perder el empleo, yo debí prostrarme delante del ídolo, entonces ¿en qué Dios hemos creído? Si le dije a mi jefe que yo no iba a trabajar el domingo porque el domingo es para congregarse, ¿en qué Dios has creído? ¿Cuál es el Dios que tú y yo tenemos? Si Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel y muchos siervos confiaron en el Señor, ¿por qué la iglesia actual se está dejando convencer y dirigir por la humanidad, por el pecado, por el mundo, y se está dejando llevar por las noticias, se está dejando llevar por cuanta cosa se habla en el mundo, y está abandonando la palabra de Dios, está abandonando la dirección de Dios? Y por eso hay gente llena de temor, por eso hay gente llena de culpa, por eso hay gente que dice, si yo no hubiera ido, y por eso esa culpa falsa durante tanto tiempo ha lastimado nuestra devoción, nuestra vida cristiana. Hoy es el tiempo, óyeme bien, amada iglesia, hoy es el tiempo que esa falsa culpa huya de nuestras vidas
y empezamos a tener un verdadero temor de lo que Dios establece y de lo que Dios habla, porque eso es lo que nos va a conducir a la victoria. Cuando creemos en el Dios que nos ha llamado y vivimos para el Dios que nos ha llamado, ni el legalismo, ni qué más, ni el perfeccionismo, ni qué más, ni lo que me diga la gente me van a afectar, porque yo sé quién soy, tengo identidad, soy hijo de Dios. Y ahí es donde sí puede aplicar claramente cuando nosotros nos comportamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí es donde sí nosotros podríamos decir con toda autoridad: solo Dios me juzga. Aleluya. ¿Cuántos gritan amén? Aleluya. No viva apariencias, no se deje llevar por apariencias. No se deje poner una armadura que le queda grande. El diseño de Dios para tu vida, su santa voluntad para tu vida. En 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que tiene por delante, y de acuerdo a lo que tiene por delante, así establece, así ordena. Pero benditas y benditos los hombres, los jefes, los ministros, que apelamos a Dios para conocer el rebaño, que apelamos a Dios para conocer a los empleados, que apelamos a Dios para dirigir algo grande que Dios ha puesto en nuestras manos. Fuera la culpa falsa. Durante mucho tiempo esto ha acechado la vida de muchos. Hay un pedacito de pasto, de tierra y de agua de vida aquí en el rebaño. Todos tienen su lugar en Cristo Jesús. Aleluya. Tú eres rebaño del Señor. Y Dios conoce tu diseño. Sométete hoy al Señor y dile: Señor, perfeccióname, enséñame tu camino y andaré en tu luz. Ponte sobre tus pies. Dile: enséñame, Señor. Yo recuerdo que esa canción sonaba más o menos así. Me gusta mucho. Y que me purifique y que me libre de aquello que me impida el fluir. ¿Y qué puede impedir el fluir? El legalismo, el perfeccionismo y lo que diga la gente. No, básate en lo que dice Dios, lo que dicen las Sagradas Escrituras, y el fluir no se detendrá. La unción hará cosas poderosas en tu vida. ¿Cuántos lo creen?